Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos los asociados de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI. Bienvenidos a este martes donde tendremos un tema que ustedes han pedido bastante y que hoy tenemos para que aprendamos más a fondo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @SAI Antioquia. Y quiero recordarles algo a todos ustedes asociados. Recuerden esos eventos que tendremos en este 2025 para que se vinculen, para que pregunten si pueden asistir, pues valga la redundancia como asistentes o también de manera comercial. Tendremos el foro de minería, foro de arquitectura, tenemos el tema con los ferrocarriles, el 20º seminario andino de túneles y obras subterráneas. Así que pregunten, pueden llamar a las oficinas, pueden llamar a Paula Estrada, pueden llamar a Paola Ortiz y allí tendremos toda la información. Bienvenidos nuevamente. Hoy tendremos el tema de impresión en 3D en concreto y nos acompaña Jaime Correa Yepes, cofundador Materia Gris 3DSP, ingeniero civil egresado del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, especialista en patología de edificaciones de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en materiales y procesos de la Escuela de Materiales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, candidato a doctorado además en Ciencia y Tecnología de Materiales de la Escuela de Materiales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Desde hace 15 años trabaja como contratista y consultor en desarrollo de diferentes edificaciones y adecuaciones desde la construcción y como consultor desde hace 10 años para compañías de seguros en ajustes de siniestros en diferentes campos de la rama de los seguros. Bienvenido, Jaime, muchas gracias por aceptar la invitación a este martes de la SAI y adelante con la ponencia. Julián, ante todo, muchas gracias a vos por la invitación. La verdad, pues es un honor poder presentar un tema en la SAI y acudiendo un poquitico a la historia. Recuerdo cuando estaba en mis estudios de pregrado, pues que hacía el esfuerzo por asistir directamente al auditorio de la SAI a conocer sobre temas pues de actualidad y en relación con la ingeniería pues en la región. Es un honor para mí pues entregar algo de la información que he recogido en este tema en específico, que en lo personal es un tema apasionante y en el que he puesto mi interés profesional durante este tiempo. Sin darle más rodeos, entonces empecemos pues en materia. La impresión 3D en concreto es, digamos, lo decía en un seminario un profesor francés en el que tuve la oportunidad de ir hace un tiempo, el futuro del concreto tiene dos objetivos, digamos, como a los que les está apostando más en investigación y tecnología. Uno de ellos es lograr mezclas con capacidades continuamente más altas de fluir, de colocarse, de llevarse a zonas más retadoras. Por ejemplo, en construcciones de estos rascacielos ahorita de actualidad, son construcciones tecnológicamente muy retadoras y necesitamos concretos que se les denominó autocompactantes, que son concretos que no tienen, desde el punto de vista teórico, necesidad de ser vibrados mecánicamente para que puedan ser colocados y se puedan colocar de una manera homogénea y que no se segreguen y no tengan hormigueos pues, o lesiones simples pues, de los procesos de colocación. Entonces hay unos ensayos convencionales que se utilizan para caracterizar esos concretos. Y por otro lado, en ese tiempo, pues eso hace ya como 6, 7 años, estaban dando los primeros pinos la impresión 3D en concreto. La impresión 3D en concreto, veamos como una definición muy específica, es mediante un equipo de posicionamiento en 3 dimensiones, tiene la posibilidad de llegar a cualquiera sea esas coordenadas en esas 3 dimensiones
mediante sean coordenadas pues cartesianas simples o coordenadas radianes como este equipo lo maneja una empresa en el mundo. Y digamos que quiero hacer un paréntesis acá. Esto es una tecnología que ha tenido mucha influencia comercial, entonces continuamente vamos a citar marcas de equipos, empresas, compañías que se han tomado el esfuerzo por potenciar una tecnología en la cual la academia también ha aportado conocimiento, pero digamos lo que más renombre ha generado para el sistema ha sido pues las empresas que le han apostado a la tecnología. En este sentido, entonces, hay una empresa que se llama 3D Wasp, como avispas, que mediante un fenómeno de coordenadas radiales hace un eje y por la proyección de la boquilla permite en un espacio pues definido por las capacidades de la empresa, digo qué pena, de la estructura, posicionar en alguno de esos puntos la boquilla de impresión. Entonces tiene un sistema de bombeo de una mezcla pues de un mortero que más adelante vamos a desarrollar todos esos temas y logra posicionar en algún eje de esa coordenada el recorrido de esa boquilla y mediante eso lograr geometrías. Tenemos también brazos robóticos que lo que permite, digamos que lo que se varía en esos sistemas de posicionamiento 3D es algo que se llama desde el punto de vista de robótica grados de libertad. Entonces un brazo robótico con muchas más capacidades puede posicionar en ese espacio tridimensional la boquilla con el mismo sistema de bombas, de diseño de una mezcla, de impulsión de la bomba y la proyección de ese brazo que permite lograr una geometría. Y hay unos sistemas simples de CNC. CNC es pues máquinas con controladores numéricos que hacen un posicionamiento de esa boquilla en X, Y, Z. Eso resume en general lo que es, digamos, la capacidad robótica para posicionar la boquilla donde se va agregando el material dentro de un espacio tridimensional. En esta medida, entonces, tenemos para las máquinas CNC, tenemos una máquina que esta, por ejemplo, es la máquina que adquirió Argos. Esta es la máquina que está instalada en la Universidad Nacional. Pues esta es de última generación. Argos tiene una máquina de una generación un poco anterior. Es una máquina que, por ejemplo, el espacio de la máquina que Argos tiene montada en la Universidad Nacional, si no estoy mal, creo que es de 10 metros por 12 metros, entonces tiene un área de impresión, vamos, efectiva es de alrededor de 100 metros cuadrados. Esta es la máquina de mi empresa, es una CNC también, aquí vemos servomotores y unos sistemas de posicionamiento en ese eje, la máquina pues de materia gris, es una máquina de 2 metros por 2 metros por 2 metros, pues entonces en ese posicionamiento es donde uno desarrolla esa geometría que quiere imprimir. En este sentido, ¿cómo nace la impresión 3D en concreto? Entonces, la impresión 3D en concreto es un ensamble de dos tecnologías. La primera es la robótica y hace unos 40 años apareció en Estados Unidos la impresión 3D de polímeros. Entonces, mediante la tecnología de la manufactura aditiva, ahora cada vez más conocemos impresoras 3D que tienen unos filamentos plásticos, que algunos llaman ABS, otros PLA, pues son tipos de codificaciones de ese filamento plástico. Entonces, la boquilla lo que hace es calentar el filamento y lo va agregando, por eso se le dice manufactura aditiva, lo va agregando según unas coordenadas de una pieza que está previamente diseñada. Entonces, esta tecnología de impresión 3D en concreto toma la robótica convencional, estos sistemas de posicionamiento, pues que son impresoras de hasta 60 centímetros por 60 centímetros, pues que eso es lo máximo que se maneja en general, y se toma la tecnología, que digamos que esto ya tiene un sentido un poquitico más robótico, la tecnología ya no tanto de la manufactura aditiva, sino que esto desde el rigor del sistema de impresión se utilizan manufacturas pero de desgaste. No sé si de pronto alguien haya visto videos donde cogen un cubo de madera y mediante unas ruteadoras empiezan a darle forma a cierta geometría
que está previamente diseñada, porque para la impresión 3D en concreto es necesario que se conserve una continuidad en el trazo de esa pieza que se está imprimiendo desde el momento que se inicia la impresión hasta el momento que finaliza la pieza impresa. Y eso es fundamental desde el concepto de diseño e impresión de esa pieza en concreto. Hay un montón de información que se deriva de la practicidad o de la práctica de imprimir piezas en concreto, que digamos que hablaríamos aquí mucho más tiempo, pero no viene al caso discutir esos pormenores, pero hacen que no todo en concreto se pueda imprimir, pero abre un espectro de posibilidades gigantesco para convertir muchos prefabricados en piezas impresas en concreto con una capacidad de ser novedosas muy alta. En esa medida, estamos tomando una pieza que previamente se diseña y así como en las impresoras 3D, se le genera algo que se llama un STL, un código G. Pues, no es lo mismo STL que código G. El código G es el que define, digamos, la caracterización de una pieza para que ya ésta se pueda lanzar a impresión. Entonces, el código G hace algo que se llama el slice y convierte esa geometría previamente diseñada en una geometría imprimible. Lo mismo ocurre pues para hacer la conversión entre impresión 3D convencional a la impresión 3D en concreto. Entonces, por ese lado teníamos todo el desarrollo histórico de la robótica para construir una impresora 3D. Y por este lado tenemos el concreto, que es lo personal, que es en lo que yo he tratado pues de prepararme en mucho tiempo. Entonces, derivado de la ciencia y tecnología de materiales, el concreto es el material industrial más usado en el mundo después del agua. Al año se fabrican en el mundo alrededor de 14 a la 9 metros cúbicos. Estos son para nosotros 14.000 millones de toneladas, de metros cúbicos al año, con una demanda que se estima crecer al 3.1% anual. La mayor parte de ese concreto se utiliza, pues se bombea, es decir, se somete a procesos de agitación, de extrusión, de movimiento. No es solo el concreto pues que preparamos en algún sitio y digamos de una manera muy simple se puede colocar, no, estos concretos que se fabrican están generalmente sometidos a procesos de manipulación durante su estado fresco, entonces eso hace que la capacidad de deformación y de trabajabilidad de la mezcla sea un reto tecnológico que llama mucho la atención. Entonces de ahí aparece una rama de la física que se llama reología. Reología es esa rama de la física que se encarga de monitorear el estado fluido, pues, o se encarga de monitorear la capacidad de fluir de muchas mezclas. Entonces, la reología está presente en los petróleos, en los alimentos, la reología está presente en pinturas, entonces es un reto tecnológico para la reología. Por ejemplo, una pintura que es algo que está en estado líquido en una caneca siempre y cuando esta no esté al ambiente para que el catalizador no reaccione, luego mezclarla y luego colocarla y por medio de la tensión superficial que genera la brocha con la superficie, ella se seca y luego cuando se seca da un acabado, digamos, un acabado homogéneo. Todo eso hace parte de la ciencia de la reología, el mismo maquillaje, la misma pasta dental que viene de colores y que uno la va agregando y ella sale de los mismos 3 colores. Entonces todo eso tiene un estudio reológico. A mí me tocó ver un estudio reológico, por ejemplo, en la velocidad que esta empresa Familia para los rollos de papel higiénico podían agregar el pegante de esa última hojita de papel higiénico para que ella quedara pegada a la de abajo y tenía unas condiciones reológicas específicas para que ese pegante no fuera lo suficientemente líquido para afectar las otras hojas y solo tuviera el grado específico de viscosidad y de tensión de esfuerzo de cizalladura para que ella se pudiera colocar. Entonces, por ejemplo, una de las variables más conocidas de la reología es la viscosidad. Entonces, dentro de las mezclas a base de cemento, entre los pastas, morteros y concretos, la reología permite entender cómo es esa capacidad de fluir de esas mezclas. Entonces, dentro de la impresión 3D en concreto, en específico, lo que
se hace es como estamos sometiendo al concreto a unas condiciones de fluidez tan complejas, porque ahorita les muestro cómo debe fluir. La reología nos permite entender muchos fenómenos que se están dando dentro de la interacción pues, de la pasta cementante y los agregados para que ella pueda fluir desde la máquina o la mezcladora pues, que prepara la mezcla, valga la redundancia, hasta la boquilla de colocación en la fase pues, de impresión. Entonces, la impresión 3D, como les decía, hace parte de un gran ecosistema tecnológico que se está desarrollando en el mundo, que es la manufactura aditiva. Hay manufactura aditiva en muchos otros materiales. Entonces, no solo la impresión 3D en polímeros, pues con las figuritas y muchos elementos que se van construyendo. Creo que es muy vigente un Cristo en la Comuna 13 que se hizo mediante impresión 3D pues en polímeros. Hay ahorita pues desarrollos e innovaciones pues que hacen mucho ruido, imprimir comida, bueno, Elon Musk imprimió mediante manufactura aditiva, imprimió algunas partes de los cohetes pues de la empresa SpaceX. Muchos elementos se han venido imprimiendo porque, por ejemplo, hace un tiempo estuve en un seminario que se hizo aquí mismo en el Pascual Bravo, donde en la universidad, en la UIS de Santander, estaban tratando de construir un portafolio de servicios en el cual, por ejemplo, si a tu carro le fallaba una de las tijeras pues, del sistema de suspensión, entonces vos llegabas allá con cuál era el modelo de tu carro, ellos lo revisaban y no tenías que esperar, por ejemplo, a que la empresa matriz fabricara la tijera, por así decirlo, o algún elemento que fuera un elemento pues, macizo en metálico, y ellos por impresión 3D podían construir ese elemento a un costo que sería mucho más razonable, porque digamos que la razonabilidad de la impresión 3D es poder desde un punto de vista de elemento único volver eso una línea de industrial eficiente. Ahorita vamos a desarrollar eso pues con mayor detenimiento. Entonces, haciendo parte de la manufactura aditiva, tenemos retos, o sea, que son retos que todavía son actuales, de desarrollar mezclas que se puedan imprimir desde el punto de vista de la trabajabilidad de esa mezcla, que sean mezclas que sean estables, no solo para el efecto de impresión, sino que sean mezclas que así como el concreto que usamos de manera convencional en nuestra infraestructura, es decir, la humanidad y el ecosistema de las personas en este planeta no sería el que es sin el concreto. Nosotros utilizamos el concreto para andenes, vías, puentes, túneles, está presente en toda parte. Por eso les decía antes que es el segundo material más usado en el planeta. Entonces, en ese sentido, con propiedades específicas pues, de esa mezcla que estamos fabricando pues, para generar estabilidades volumétricas, tenemos un material cementante con unos agregados gruesos, finos y agua y aditivos que permiten, desde un concepto teórico que se ha venido manejando, que es a donde quiere apuntar la tecnología en específico de impresión 3D para lograr casas y algún elemento que uno quiera pues, construir, en el que se pueda plantear como un objeto final reducciones de impactos ambientales, costos de producción, y yo creo que aportar de una manera eficiente a todo este movimiento que cada día coge más fuerza, que es la economía circular. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo que una mezcla se pueda imprimir? Entonces, ha habido muchos, se viene desde hace unos 8 años, creo que está empezando a tomar fuerza todo este tema de impresión 3D en concreto. Entonces se vienen construyendo máquinas de impresión, constructoras grandes en el mundo apuestan no tanto por industrializar el sistema, porque eso ha sido, digamos, un reto adicional, pero sí por entender en qué consiste el sistema. Entonces, lo primero es, si vamos a imprimir concreto, pues empecemos a conocer cómo volvemos un concreto imprimible. Entonces, esto que muestro acá a la izquierda es un ensayo de microcalorimetría.
En el argot científico, el ensayo que mejor, pues, desde el punto de vista personal y de muchos otros pues, investigadores o del lomo de investigación, pues definen que el ensayo de microcalorimetría es la técnica, digamos, más clara, más eficiente para definir todo el proceso de hidratación del cemento, en cualquiera sea la condición donde se esté adicionando. Lechadas, es decir, solo el material cementante, morteros y concretos. ¿En qué consiste el ensayo de microcalorimetría? Nosotros trasladamos una muestra específica, este ensayo es de una revista que se llama 360 de Argos, perdón, se traslada la muestra de cemento, se le agrega agua y ella empieza su proceso de reacción. El ensayo de microcalorimetría se divide en 5 fases el proceso de reacción de una mezcla a base de cemento. Entonces tenemos esta zona 1, esta fase 1 que se llama la zona de dilución, la fase 2 que es la zona que le dice el dorm period, o sea, es como que periodo durmiente, pero eso hay algunos investigadores que lo acuñan de otra manera, como un periodo de crecimiento, aunque el periodo de crecimiento es la fase 3, pero nosotros, por ejemplo, sabemos que en esta zona de la fase 2 ya la trabajabilidad de la mezcla se acaba. Es decir, en estos minutos, que es para un concreto convencional, un concreto de 21 megapascales, nosotros tenemos aquí entre 7 y 15 minutos. Entonces, entre 7 y 15 minutos que tenemos la fase fluida de la mezcla, es el tiempo que teóricamente desde el inicio, ahorita lo vamos a ver de otra manera, es el tiempo que nosotros tenemos para imprimir, porque aquí ya sigue el periodo durmiente. En el periodo durmiente aparece una fase como de transición en la que se empiezan a generar algo que se llaman los GLCSH, entonces que es la portlandita, la tobermorita, entonces todo eso empieza a generar ya el proceso, que es en horas, periodo de crecimiento, que ya es cuando el concreto empieza a formar esos enlaces entre las moléculas que se están hidratando y es cuando ya empieza todo el proceso de endurecimiento. Entonces nosotros tenemos esta fase, esos entre 7 y 15 minutos para toda nuestra labor de impresión. O sea, cuando ya le agregamos agua, tenemos 7 minutos para imprimir, pero la impresión no dura 7 minutos nunca. Entonces ahí ya viene a entender cómo se va a modificar cada una de esas propiedades de los materiales que están integrando nuestra mezcla para prolongar en el tiempo ese tiempo, perdón, de la fase, que esta fase se conoce de dilución. Aquí está la formación de unos minerales que se llaman etringita y son unos minerales que son los que influencian esa afinidad por esos endurecimientos iniciales. Y qué pena que no les dije que dentro del ensayo de microcalorimetría, aquí está el tiempo y esto es liberación de temperatura porque como sabemos el cemento tiene un proceso de reacción, de reactividad que se llama exotérmica, perdón. Es decir, que él libera energía cuando está reaccionando. Si tuviéramos la oportunidad, pues y la mayoría de los ingenieros que vean este video, pues lo van a comprobar. Cuando uno toca una formaleta, pues metálica o en madera, según la capacidad de transmisión de energía, pues de calor de la formaleta, cuando él está endureciendo, él se calienta. Entonces, hay una generación de energía en la fase inicial de 0 a 15 minutos y después hay otras ganancias de energía. Los aditivos, algunas adiciones minerales, por ejemplo, el fly ash, pues la ceniza volante, los superplastificantes, escorias, polvos de piedra caliza, microsílice, influyen de manera radical dentro de esto que es una gráfica de reología. Acá tenemos el esfuerzo de cizalladura y la viscosidad plástica de la mezcla. Entonces vemos cada uno de estos materiales cómo influyen dentro de la capacidad de trabajo o de trabajabilidad de la mezcla y cómo influyen esos materiales también dentro de la posibilidad de yo retardar esta fase, que yo pueda mover en el tiempo esta fase.
De esta manera, se han establecido pues, para la reología modelos matemáticos que nos permiten analizar esos fenómenos que esa gráfica mostraba tienen una fuente matemática. Entonces, desde la misma, pues, de la misma construcción de ecuaciones de algo de la reometría, que lo que hacen es evaluar mediante unos ensayos de reometría, los valores de esos esfuerzos o de la viscosidad. Entonces existen muchas ecuaciones, entre ellas la que más se utiliza, y no voy a ahondar mucho en esto, pues el modelo de Bingham es el modelo pues, que más se utiliza para concretos y para mezclas a base de cemento, poniéndole unas limitaciones al uso de ese modelo. Esas limitaciones es que unas velocidades de agitación, es decir, la velocidad con la que ese ensayo de reometría se hace, no sea superior a 300 segundos a la -1, pues, y son características específicas de ese ensayo reológico. Y hay otra línea de modelos matemáticos, que lo que hacen es alimentar esa respuesta en reometría mediante la caracterización de los materiales que componen esa mezcla. Entonces aparecen unos modelos por allá de 1960 que se establecieron para pinturas. Entonces, lo que hacen es definir las mezclas como suspensiones desde el punto de vista de reología. ¿Qué es una suspensión? Ay. Entonces, son un modelo que se desarrolló por allá desde 1960, porque muchos de los modelos matemáticos con los que trabajamos en reología son modelos que tienen cierta antigüedad. Entonces, son modelos que han servido para caracterizar cuál es la influencia real de los componentes de la mezcla dentro de esas respuestas de las variables reológicas. Entonces, por ejemplo, para no darle muchas vueltas, cuando algo tiene un bajo esfuerzo de cizalladura y tiene una baja viscosidad, son materiales que se pueden colocar más fácil. Entonces hay que imprimir menos energía, ya sea en la bomba, sea en la bomba principalmente, para poder colocar ese material en la formaleta. Entonces, a lo largo del tiempo se han desarrollado modelos mediante experimentos que permiten hacer caracterizaciones por medio de los agregados y la pasta cementante, y pueden entregar unos valores de esas variables reológicas que nos permiten tener una orientación sobre cuál va a ser la capacidad de fluir de esa mezcla, si simplemente la vamos a verter desde más arriba sobre la formaleta, que ella pueda fluir de una manera homogénea sin que se generen segregaciones y mucho menos hormigueos. Entonces, hablemos del esquema específico de la impresión 3D en concreto. Entonces, tenemos una fase, digamos, este esquema permite mostrar esa fase de diseño de esa mezcla. Entonces, acá tenemos una clasificación de los componentes de esa mezcla, que puede ser cemento, más un agregado. Ya hablamos bien de las condiciones de esos agregados, más adiciones, como les decía, puede ser metacaolín, humo de sílice, polvo de piedra caliza, una serie de adiciones minerales que han tenido, digamos, mucho acompañamiento en investigación y que se han usado para diversas cuestiones y
diversas edificaciones, por así decirlo, o soluciones dentro de la industria, dentro de la infraestructura, en el cual, por ejemplo, uno dice, hombre, estás utilizando fly ash. Pues el fly ash no solo se utiliza para reducir consumo de cemento, sino que el fly ash tiene unas condiciones que toma, digamos, los que saben un poquitico, al menos un poco del tema de química del cemento, entonces saben que el cemento tiene alita, velita, celita y felita. Entonces el fly ash lo que hace es reaccionar con la velita después de los 21 días de hidratación, pues por allá después de los 20 días de hidratación, y forma un poco más de portlandita, y la portlandita es ese gel que es el gel que es afín con el tema de mejorar la adherencia entre ese agregado que está en la matriz cementante. Entonces, todas las adiciones tienen una influencia dentro de eso que al final queremos, que es una resistencia a la compresión adecuada. Pero nosotros en impresión 3D necesitamos saber cuáles van a ser las implicaciones de adicionar estos minerales dentro de esos 7 a 15 minutos. ¿Y cuál va a ser la condición de esa adición para poder modificar esos 7 a 15 minutos y poder extenderlos en el tiempo? ¿Por qué? Porque cuando acá tenemos la dosificación, y si buscan en internet dosificaciones para concretos de impresión 3D, van a tener un montón de recetas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en general para concretos de impresión material cementante de altos contenidos. Por ejemplo, para un concreto de 3000, un concreto de 21 megapascales, normalmente usted tiene alrededor de 350 kilos por metro cúbico de concreto. Pero en una mezcla de impresión 3D, 350 kilos de cemento por metro cúbico. Para una mezcla pues, de impresión 3D podrías tener alrededor de 450, 550 kilos de cemento, más otras adiciones que también son reactivas. Por ejemplo, ahorita tenemos, pues se está usando de una manera importante algo que se llama el Plastocred, que es metacaolín, producido por Corona, por los mismos de Cemento a León. Entonces, yo en mi empresa utilizo metacaolín. El metacaolín tiene unas condiciones de modificación de la reactividad de la mezcla específicas que yo determiné pues mediante muchos ensayos, que influenciaba de una manera positiva la capacidad de imprimir. Entonces, cuando llega esa mezcla a una bomba, como les decía yo al inicio, nosotros debemos garantizar que haya una continuidad en ese filamento, en el filamento, que en este caso pues es la mezcla, una continuidad en ese flujo de mezcla desde que se inicia la geometría hasta que se termina la geometría. Siempre y cuando vaya llevando pues el recorrido que esa CNC o que la impresora misma le dé a esa mezcla. Entonces, hay una cosa que es inmodificable y así se ha visto hasta ahora. Nosotros no tenemos la capacidad de parar el bombeo de ese filamento, por ejemplo, para hacer algo que hacen las impresoras 3D, que es suspender el proceso de agregar el material para llevarlo a otra zona. Eso pues dentro de lo específico de la impresión 3D se van a dar cuenta lo complejo que es. Necesitamos que este equipo, que es la bomba de inyección, dé un flujo continuo, sin vacíos, un flujo armonioso de esa mezcla. Entonces ese flujo es el que se conecta a una manguera, y esa manguera es la que lleva a la boquilla a hacer el recorrido de la pieza, como lo muestra, perdón, a qué pena el video no se puede reproducir, como lo muestra, como lo mostraba en el video, esta pieza, pero lo podemos buscar en internet cómo son las labores de impresión. Este video es de mi empresa de materia gris, es la impresión de un jarrón. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos dentro del sistema? Que ella vaya agregando este hilo de mezcla y durante ese proceso de inyección, ella recorra toda la manguera hasta el brazo, pues hasta la punta de la boquilla, y vaya agregando esa mezcla
y la capa de abajo esté en condiciones de endurecimiento suficientes para que ella no se riegue, no colapse y tenga la capacidad de soportar las capas superiores. Y así se vaya dando, cumpliendo la armonía de esa pieza que se diseñó mediante pues, cualquier software de diseño. De eso que pareciera complejo y pues digamos que yo llevo eso hasta una profundidad técnica, digamos, de esa manera, es porque es complejo y es un reto, pero es un reto muy bonito porque al ver que uno puede hacer ese tipo de cosas con el concreto, eso alimenta mucho como el ego, por así decirlo. Sin embargo, no deja de ser completo y no deja de ser simplemente la mezcla de unos materiales que uno espera que vayan a influir de cierta manera dentro de los procesos de manipulación a los que se ven sometidos. Entonces, ese mismo esquema general que yo les ponía es el producto que vende esta empresa que es holandesa, pues que es de Eindhoven, que es un brazo robótico y una bomba de inyección. Esta es la misma bomba que tengo yo en mi empresa, que es una bomba que se llama Mike Picture. Esta bomba debe bombear una mezcla más o menos a 2.4 litros por minuto y es la mezcla que le da continuidad a esta boquilla para que haga el recorrido de esa pieza que está imprimiendo durante todo ese tiempo que se demora en imprimir la mezcla, porque hay algo muy importante que no les dije de esta parte, y es que, como yo les decía al inicio en este diagrama de microcalorimetría, yo tengo en teoría 15 minutos para poder utilizar esa fase fluida de la mezcla. Sin embargo, por ejemplo, este jarrón me demora a mí 35 minutos para imprimirse. Entonces, el gran reto aquí, ¿qué es? Mantener en estado fluido esa mezcla mientras toda la mezcla necesaria para llevar a cabo esa geometría que estoy desarrollando llega hasta la boquilla de impresión. ¿Eso cómo se hace? Sencillo, como se modifican todas las condiciones de plasticidad de los concretos con aditivos. Entonces, mediante superplastificantes y mediante ese diseño previo de esos aditivos sólidos, que lo que hacen es influir dentro de esa fase de dilución, de esa fase 1 del proceso de hidratación del cemento, me permite abrir una ventana y extender esos 15 minutos, por ejemplo, yo lo he extendido hasta 1 hora y media. Y porque máximo 1 hora y media he hecho impresión continua en mi impresora. Hay otras impresoras que tienen posibilidades industriales para imprimir más tiempo, pero ellos desarrollan unos procesos en serie de alimentación de la mezcla, entonces puede la impresora de manera continua trabajar más tiempo. En este sentido, entonces, para construir una mezcla convencional, que por ejemplo mi impresora tiene otra limitación y es que esta bomba, por ejemplo, solo inyecta agregados por debajo de 2 milímetros. Esto es un sistema que se llama sistema de rotor-estator. Ese sistema solo tiene una capacidad, al menos para este rotor-estator, para lograr ese caudal de 2.4 litros por minuto, que no es necesario, aquí no necesitamos que él inyecte mucho material para esta solución en específica, porque hay impresoras que consumen mucho más material. No necesitamos que él inyecte tanto material, sino que necesitamos que antes inyecte poco material para poder dar esa ejecución armónica de ese hilo de impresión. Entonces, la bomba es de este tamaño y por eso tiene también la necesidad de limitar el tamaño de partícula de sus agregados. Entonces tiene unos cemento, adiciones y la arena de un tamaño máximo de 2 milímetros. La arena convencional de concretos es hasta 3.54 milímetros y de ahí para allá hasta 3/4, pues si lo que queremos es un concreto convencional de 21 megapascales. ¿Qué debemos tener en cuenta? Los componentes de la bomba. Lo que les decía, por ejemplo, ese rotor estator máximo 2 milímetros de diámetro máximo de partícula que pena, las condiciones de la boquilla de extrusión. Entonces, por ejemplo, hay boquillas de extrusión, hay unas boquillas que son desarrollos tecnológicos impresionantes. Entonces, además de los procesos previos de preparación, la bomba hace un proceso de extrusión, llega aquí a la boquilla y en la boquilla hay otro elemento de homogenización que le da, digamos que corrige esa continuidad de la mezcla
incluso le alcanza a agregar otros aditivos por si uno, por ejemplo, quiere acelerar la mezcla ya en el punto de salida para que ella endurezca más rápido, y hace otro tipo de cosas que son desarrollos tecnológicos bastante interesantes, algo costosos, pero funcionan, digamos que se han ido como ajustando al proceso cada vez más innovador de impresión 3D. Los materiales y la reactividad dentro del proceso de impresión y endurecimiento. Entonces, por ejemplo, los aditivos superplastificantes, ahorita los aditivos más exitosos, pues los superplastificantes más exitosos son a base de unos polímeros que se llaman policarboxilatos, que son unos polímeros que tienen un periodo de vida de alrededor de 20-25 minutos. Entonces uno trata de agregarlos en serie y en ese tiempo tratar de extender esa fase fluida de la mezcla. Porque, y aquí me extiendo un poquitico porque es muy bueno entender, porque es una vivencia personal. A mí se me dificultó mucho entender, pues se me dificultó inicialmente entender cómo operaban los superplastificantes. La verdad es muy simple. Ellos tienen una afinidad eléctrica con la molécula de cemento cuando inicia su proceso de hidratación. Cuando le llega agua al cemento, el cemento produce algo que se llama etringita, que es como una cubierta que se va dando inicial. Esa etringita tiene una afinidad eléctrica con el policarboxilato. Entonces llega el policarboxilato y envuelve la etringita, pues envuelve la molécula de cemento. Esa molécula de cemento, ese envolvimiento de esa molécula de cemento, por así decirlo, tiene un periodo de vida que era el que le decía de más o menos 22, 25 minutos. Pero ella es diluible en agua, entonces se va deteriorando en esos 22 o 25 minutos. Entonces, como ella se adiciona en porcentajes tan pequeños a razón de los materiales que es una mezcla, entonces yo la voy adicionando por porcentajes pequeños y cada vez ella va ubicando por ahí moléculas de cemento y las repele entre ellas. Es como se repelen porque genera cargas idénticas a la carga de la otra molécula de cemento, entonces ella se va repeliendo. Y así funcionan la mayoría de aditivos plastificantes, los que hace tiempo salían con sulfatantes, pues que eran como base de sacarosas y otras cosas que algunos de ellos pues generaban temor porque podían generar ataques por sulfatos y corrosiones. Entonces todos ellos lo que hacen es hacer cargas eléctricas sobre esas moléculas de cemento en hidratación y lo que hacen es repelerlas. Así funciona el policarboxilato, solo que es un elemento diluible en agua y él se pierde. Y ya posteriormente, bueno, también adicional del policarboxilato, lo que les hablaba de las adiciones minerales, cada una de ellas influye. Si vos le adicionas, por ejemplo, a tu concreto el nanosílice, que es un líquido con partículas de sílice tamaño nano, eso es decir, que son muy pequeñas y digamos que hay una relación normalmente directa entre el tamaño de la partícula y el grado de reactividad que ella pueda tener. Entonces es muy reactivo para acelerar esos procesos de lo que hablamos ahorita de crecimiento. Entonces viene la fase de dilución y cuando empieza el crecimiento, ahí llega el nanosílice o el humo de sílice a producir todos esos geles CSH para que se empiece a generar esa hidratación, ese endurecimiento inicial muy rápido. Entonces hay que tener en cuenta porcentajes, digamos, lógicos, adecuados de esas adiciones para saber cómo se va a endurecer mi mezcla. Y las condiciones logísticas es porque, por ejemplo, para una impresora como la que tiene Argos en la Universidad Nacional o otras empresas en el mundo, Rob, Cobo, Cobo es la que tiene Argos, otra que se llama Icon, hay unas empresas por todo el mundo, ya hay empresas de impresión. Entonces, por ejemplo, mi impresora tiene desde la bomba hasta la boquilla de impresión unos 10 metros de manguera. Igual que en un bombeo, en un proceso de bombeo en una obra, hay una cantidad específica de mezcla que se va quedando en la manguera, pues que reposa en la manguera durante todo el proceso de bombeo. Esa mezcla tiene unos fenómenos de endurecimiento ahí, sobre todo cuando las mezclas, como en impresión 3D, son tan sensibles a muchos fenómenos, pues o sea, a todo el proceso de endurecimiento, porque hay unos tiempos ahí que son muy cortos, entonces también debo tenerlo en cuenta. La impresora, por ejemplo, la de Argos, tiene 50 metros de manguera. Entonces, ahí hay un consumo importante de material y no solo es el material que se consume, sino lo que está ocurriendo en ese tiempo en todo el proceso de hidratación y de endurecimiento. Eso también hay que tenerlo en cuenta dentro del diseño de esa mezcla.
Desde el punto de vista teórico de ese diseño de la capacidad de que una capa sea capaz no solo de mantenerse estable entre comillas, en geometría, sino que tenga la capacidad de soportar las capas superiores. Entonces, se han empezado a establecer, hagamos, conceptos que cuando los científicos y los investigadores conceptualizan algo, de una a eso hay que ponerle una ecuación. Entonces, empezaron a hablar de conceptos como imprimibilidad, que es la capacidad de que una mezcla en concreto sea imprimible, no colapse por sí sola, que se pueda bombear, que se pueda llevar hasta ese punto de impresión. Edificabilidad, que va más relacionado con el hecho de que vos puedas crecer, o sea, incrementar en vertical ese capa a capa, o construibilidad. Entonces, se correlaciona con esa respuesta, que esto es lo que nosotros al final queremos, que nuestra mezcla se deposite de manera armoniosa y que vaya teniendo la capacidad de soportar las mezclas subsiguientes. Entonces hay que tener en cuenta la velocidad de endurecimiento de esas capas iniciales. Hay unos potenciales de formación de juntas frías, porque es que hay una capa que se colocó y después de un tiempo, ese tiempo evidentemente depende de la geometría que se esté imprimiendo, llegar a otra capa. Entonces se puede generar, por el mismo concepto que tenemos en vaciados convencionales, juntas frías, resistencias a la tracción. Entonces la posibilidad que esa adherencia que se generó entre las capas sí sea eficiente. Nosotros, desde un concepto teórico, pues que él no está reglamentado específicamente, es simplemente un tema que se ha establecido como una leyenda teórica, que nosotros podemos tener el 10% de resistencia a tracción en un concreto, el 10% de su resultado a compresión. Partiendo de ese hecho, con estas cantidades de cemento y con estos aditivos y con esa reactividad natural de la mezcla, es muy posible no solo que cumplamos con ese 10% de resistencia a tracción, de resistencia a compresión para la tracción, sino que se supere dentro de lo que es un muro impreso las resistencias a la compresión, porque tenemos morteros con unas cantidades importantes de cemento que evidentemente nos van a dar resistencias generalmente altas, pero en esto se está investigando todos los días, y todos los días se está investigando, por ejemplo, para reducir los consumos de cemento. ¿Por qué no? No hacer una mezcla que sea un poco menos costosa, y eso cada vez va a aportar más a la eficiencia del sistema. Y obviamente la resistencia nominal a compresión, que es al final lo que permitirá que el sistema sea usable. Entonces, en ese sentido, se han establecido un montón de ecuaciones para hablar de esos esfuerzos de cizalla que se dan entre la fase, pues qué pena, para clasificar la capacidad de colocación de ese hilo de mezcla impresa. ¿Por qué? Porque todo proceso de agitación al que yo someta una mezcla, él me va a devolver un esfuerzo a cizalla. ¿A qué me refiero? El comentario que siempre decimos, que siempre hemos escuchado, que si uno cae a 60 kilómetros por hora al agua, no hay mucha diferencia entre el agua y una piedra, y es esa tensión superficial, esa cizalla, esa resistencia a la cizalla que el agua opone. Entonces, por ejemplo, un ensayo de reometría es llevar una geometría a una mezcla, un elemento a una mezcla, y lo que hace el reómetro es medirme esa respuesta de la mezcla para no dejarse cizallar. Entonces, yo mido ese esfuerzo de cizalladura sobre esa mezcla que estoy imprimiendo, y si está por debajo de estos valores, digo que es una de las condiciones para decir que la mezcla es imprimible. También para la altura que yo puedo imprimir, o sea, la cantidad de capas que se puede construir, las relaciones de los esfuerzos que se puedan generar entre la primera mezcla y la última mezcla, y en fin, una serie de relación entre espesores dependiendo de la cizalla que se vaya a generar entre el uno y el otro. O sea, digamos que estas 4 ecuaciones se construyen en serie para hacer una clasificación mediante los esfuerzos de cizalla, de si esa mezcla es imprimible o no. Y desde la tixotropía es otra variable reológica que ha venido tomando mucha fuerza dentro de todo lo que es hacer un monitoreo reológico de nuestras mezclas. ¿Qué es tixotropía? Tixotropía describe
digamos, una propiedad de los fluidos, los cuales son sensibles a la agitación. ¿A qué me refiero? Si vos coges, por ejemplo, lo vemos cuando están pegando ladrillo, que a la mezcla de cemento llegan y pues la mezcla de mortero le echan un poquitico de agua, lo revuelven y queda fluida. Entonces, el agua evidentemente es la que está haciendo que la mezcla sea más fluida, pero es tan importante revolverla como hacer esa labor de agitación. Entonces, todas las mezclas que modifiquen su condición reológica, o sea, su viscosidad y su esfuerzo de cizalladura, mediante la agitación, mediante que yo las revuelva, son mezclas que son tixotrópicas. Entonces, la tixotropía me define esa facultad que tienen las mezclas a cambiar sus variables o sus propiedades reológicas a razón de la agitación. Eso desde el punto de vista del cálculo es desde el ensayo reológico, pues que no es necesario que nos metamos hasta ese fondo, pero es relativamente simple desde el ensayo de reología calcularlo porque es un área que se diferencia entre dos curvas. Entonces, desde el fenómeno tixotrópico también podemos establecer, por ejemplo, a mayor tixotropía, si una mezcla puede ser más eficientemente colocable o no, si puede endurecer más rápido, si puedo imprimirla más rápido. Entonces, como les digo, se establecen unos modelos matemáticos que permiten tener información sobre si previamente hacer el ensayo, pues hacer el proceso de impresión, no hacer ensayo de error si algo imprimió o no, porque eso es industrialmente muy costoso. Pues yo puedo llevar una mezcla que se endurezca muy rápido a una impresora y resulta que me tire la bomba porque eso se endureció allá, y estos equipos son novedosos, son importantemente costosos. Entonces, digamos que aquí es muy bueno tener todo ese background teórico, todo ese background científico antes de empezar a imprimir. Entonces, la clasificación de los focos industriales de impresión, técnicamente digamos que eso no se ha establecido, pero uno empieza a extraer información del medio y en esa información empieza uno a encontrar como ecosistemas particulares donde se ha ido potenciando la impresión 3D en concreto. Entonces tenemos que es la impresión en la que principalmente yo me dedico, que es la impresión arquitectónica, mobiliario de todo tipo. ¿Por qué me gusta? Porque es más retador. La mezcla, por ejemplo, lo que les decía ahorita, la capacidad de que esa capa inferior pueda soportarse a sí misma, o sea, que ella misma no colapse y pueda soportar esas capas subsiguientes. Cuando tenemos impresión de edificaciones, casas, inmobiliaria, entonces ella arranca la impresión en algún punto y empieza a hacer todo el recorrido, todo el recorrido, todo el recorrido de todo ese elemento que el software está definiendo para imprimir. Entonces, entre capa y capa pudieron pasar, no sé, estoy suponiendo unos 5 minutos, por decir alguna cosa. En esos 5 minutos ya hay un grado de endurecimiento de esa capa, entonces es más probable que esa capa esté en la capacidad estructural de soportar la capa que sigue y la que sigue las subsiguientes. Pero cuando tenemos impresión arquitectónica, si vemos, por ejemplo, esta geometría que a escala de una estiva puede tener, no sé, 12 milímetros de diámetro, 12 centímetros de diámetro, entre capa y capa puede que pasaron 6 segundos, 7 segundos. Entonces, en ese tiempo que esa mezcla ya haya tenido la capacidad de acelerarse tanto y de endurecer tanto para soportar esas otras sin deformarse y lograr unas geometrías mucho más retadoras, cosas mucho más descrestantes, que evidentemente dentro de la impresión arquitectónica es algo a lo que yo personalmente también le quisiera apostar, es poder integrar a la impresión inmobiliaria pues, o a inmuebles, muros con diseño. Por ejemplo, esto podría ser perfectamente un muro. Entonces, lograr sacar apartes de la impresión arquitectónica para el inmobiliario. Pero eso, ¿qué va a generar?
mayores costos, porque estas mezclas, para lograr esas condiciones, van a ser mezclas que demandan materiales un poquitico más complejos, más específicos, de influencia más específica, y entonces estas mezclas es posible que no necesiten materiales tan reactivos o materiales tan complejos y pueda tener un espectro un poco más amplio de materiales para lograr la impresión, porque esta irregularidad natural entre capas que se observan en la imagen no hace que se deseche el muro, ni mucho menos. Pero en una pieza que es pequeña, que es una pieza que se quiere sea mucho más armónica, entonces, digamos, deficiencias del sistema de colocación como este sí harían que se rechace la pieza. Entonces, esa es, digamos, de la visión inicial que podría clasificar esos dos focos industriales. Entonces, para la impresión arquitectónica, la impresión arquitectónica hace parte del ecosistema de los prefabricados. Entonces, ahí hay presentes muchas variables, no solo desde la mezcla, sino la labor específica de impresión y los procesos de endurecimiento. ¿Por qué? Porque los procesos de endurecimiento, cuando tenemos tantos materiales reactivos, que son altamente reactivos, entonces tenemos seguramente fenómenos de retracción muy importantes, porque la reactividad tiene una conexión directa con la retracción. Entonces, si hay una mezcla que se endurece muy rápido, es muy posible que se nos vaya a retraer por acción de temperatura o la pérdida rápida de agua, todo ese tipo de fenómenos. Entonces, para lograr piezas con cierta armonía, debemos tener toda la cadena industrial, desde la preparación de la mezcla hasta el endurecimiento de la pieza y, digamos, la entrega debidamente controlada. Entonces el curado convencional que conocemos para todos nuestros elementos en concreto, aquí se vuelve fundamental. Entonces debemos también hacer parte de ese proceso de impresión, el post-impresión, que es el curado. Entonces, esto es una imagen de una empresa, de la empresa que les vengo hablando, que se llama Vertico, que es, pues, digamos, como el objetivo ideológico de los que hacemos impresión arquitectónica, porque la verdad tiene una mezcla supremamente bien lograda y tienen unos equipos de impresión descrestantes. Por ejemplo, este ejemplo que les muestro acá, que dentro de la impresión arquitectónica es un ejemplo real de acá, esto se entregó en una obra de soluciones civiles de la empresa Soluciones Civiles, fueron 42 metros lineales de bancas y ellas tenían estas formas. A nosotros nos presentaron un diseño en AutoCAD con estas 3 bancas y entre las 3 sumaban 42 metros lineales de banca. Entonces uno toma la pieza, la lleva a una fase de diseño y mediante unos software hace todo el proceso de diseño. Hay un pues, software para esto, pues yo no soy un experto ni mucho menos, estoy lejos de serlo, pero es con el que trabaja pues nuestro ingeniero de diseño, SolidWorks, Rhino, y hay un software pues para hacer este tipo de cosas, así todas estas texturas tan novedosas que se llama Grasshopper, que es, o sea, que son software que se han potenciado en este sentido de impresión arquitectónica. Entonces, en esta condición específica, lo que se hizo fue tomar las bancas diseñadas en un CAD que presentó el arquitecto y lo que se hizo fue una construcción particular y un acondicionamiento de ese diseño a esas bancas específicas. Entonces, primero que todo, se dividió por partes que fueran imprimibles, como la impresora que nosotros tenemos es de 2 metros máximo en sus ejes, pero se supedita la impresión a estivas de 1,20 por 1,20, entonces acondicionamos en esa estiva de 1,20 por 1,20 módulos y después se diseñaron los módulos, se diseñó la pieza impresa, entonces hay, como les decía ahorita, hay que establecer dentro del diseño una continuidad en la capa de impresión desde el inicio hasta el final. Por eso es característico de la impresión 3D en concreto que se vea capa a capa. Uno hace el diseño de ese recorrido, uno, digamos, lo tiene en cuenta, entonces cada banca se imprimió en 2 partes, en la banca y también se le imprimió la tapa para que se pudieran dar estos recorridos y que sean armónicos completamente con el diseño. Eso hace parte de la impresión arquitectónica. Entonces, desde ese diseño en CAD tenemos la realidad de esas piezas montadas en el sitio.
Esto es como el ecosistema general arquitectónico. Como les decía, son prefabricados. Los fabrican en una planta y los trasladan al sitio donde quieren el elemento fabricado, que podría ser desde una matera, bancas y también, ¿por qué no?, los módulos de una casa. Que ya pasamos a la impresión inmobiliaria. El término no está acuñado, pues lo puse yo simplemente porque son inmuebles, pues no se pueden mover. Entonces, en la impresión inmobiliaria, ¿qué es lo que normalmente se hace? Es lo que más se ve, porque esto es un ejemplo particular de una empresa en Barbados, que se llama 3D Caribbean Concrete. Ellos imprimen los muros en una planta y luego trasladan los muros al sitio. Vamos, que es una especie de impresión arquitectónica, pero para construcción de casas. Parece que es un sistema muy, muy eficiente, porque el sistema que más se ha potenciado en el mundo, no puedo tener yo un punto crítico para decir que el uno sea mejor que el otro. Este es el sistema de impresión, que es un símil del sistema que tiene Argos en la Universidad Nacional, que es una casa donde por algún CAD o Rhino y otro software que también cada una de las fabricantes de esas impresoras ha podido acondicionar, entonces son software para construir esos módulos de muros impresos y que se llevan, pues que ejecutan un diseño arquitectónico establecido. Estas impresoras se trasladan al sitio, entonces tienen unos complejos logísticos, digamos, un poquitico más altos, porque hay que acondicionar en el sitio la posición de la impresora, como en ese esquema que les mostraba previamente. Este sistema, que es el sistema de 3D Caribbean Concrete, ellos en su planta imprimen los muros y entonces evidentemente hay que mover al sitio muros impresos, que es trasladar a los sitios elementos en concreto de un peso muy importante con todo el reto logístico que se pueda derivar de ahí. Aquí nosotros pues en materia gris también lo hemos hecho. Digamos que no imprimimos módulos tan grandes, pero hemos impreso módulos un poco más pequeños para también hacer como en un sistema de casas prefabricadas, solo que aquí no están estas retículas metálicas que hacen el confinamiento entre placas y placas prefabricadas, sino que son elementos que se imprimen y luego se ensamblan en el sitio mediante dovelas y cosas así, porque para que se pueda hacer una edificación hay que tener en cuenta sus capacidades estructurales. Entonces, por ejemplo, 3D Caribbean Concrete abre espacios, deja espacios dentro de la configuración del módulo para imprimir, para que esos espacios tengan una barra de refuerzo y se puedan vaciar como dovelas convencionales que se hacen en mampostería estructural. Entonces uno deja los espacios para las dovelas y ahí vierte un grouting y tiene el funcionamiento general de dovelas. Digamos que ahí voy a abrir una parte pequeñito, y es que si tomáramos la capacidad específica de un módulo de estos en concreto y lo pudiéramos llevar, incluso se ha hecho en la Universidad de los Andes, que hizo ciertas investigaciones sobre impresión 3D en concreto y creo que las está retomando ahorita Argos para todo su desarrollo industrial de la impresora 3D de casas. Ellos han llevado muros impresos a someterlos a las cargas específicas que te condiciona la norma sismorresistente colombiana. Entonces hay fallas, pues hay solicitaciones laterales, hay compresión simple, hay vibración y todo este tipo de variables. Ellos han planteado dentro de esas prensas gigantescas someter estos muros impresos y mirar las respuestas. ¿Para qué? Para que se pueda tomar dentro de la teoría de estabilidad estructural de la edificación lo que da el hecho de tener un muro en concreto de muy buena resistencia impreso. Si hiciéramos un símil entre esta geometría de un muro en arcilla, encontraríamos que este muro es seguramente mucho más estable y resistente que el muro en arcilla. ¿Qué hace que se pueda usar el muro en arcilla? Que yo le pongo elementos de confinamiento, que sería la viga de abajo, o si está construido sobre una losa, como en este caso, la viga superior y las columnetas o dovelas. Entonces, digamos, si tenemos el conocimiento de la funcionalidad de esa impresión 3D, podríamos aprovechar mucho más las condiciones
de ese concreto de gran resistencia impreso, adicionado con algunos elementos metálicos, se tengan o no. Entonces, se ha investigado pues en tipos de refuerzo, se ha investigado en fibras para adicionarle a la mezcla, sino que todo lo que yo integre a la mezcla, y es también experiencia personal, todo lo que yo integre a la mezcla me va a modificar esa capacidad que tiene la mezcla de endurecer. Entonces, con fibras pues no ha funcionado bien toda esta construibilidad, por así decirlo, pero digamos que todo está abierto a investigación. Aquí hay un ejemplo de cómo se montan los refuerzos, entonces se deja el espacio para la construcción de las dovelas, o en este caso una columneta. También se utilizan refuerzos laterales entre capa y capa. Aquí vemos unas líneas pequeñas, esas retículas se hacen en el mismo recorrido de la impresión, pero hay muchas ocasiones en las que le ponen elementos conectores metálicos como para ayudar a esa estabilidad entre capas, porque son capas muy esbeltas. Se han buscado otros tipos de refuerzo, que es dejar una parrilla y aditivar el concreto por los lados, pues entregarle el concreto como por los lados, y entonces se va juntando mezcla con mezcla y de esa manera se construye. Esta no la he visto, pues es solo el esquema del artículo que lo plantea. También que la impresora agregue en línea de impresión un refuerzo pues metálico o un filamento, que tampoco lo he visto pues así en condiciones reales, pero al menos de una manera manual yo lo utilizo para muchas de las geometrías que imprimo, de agregar porciones de refuerzo entre capas. Ahora, ¿qué pasa con los ductos? Pues lo que pareciera muy lógico. Uno deja las tuberías instaladas, después ubica el ducto, ahí abre la caja y ahí monta el ducto eléctrico en este caso, o ducto pues hidrosanitario, el que sea, lo deja planteado y entonces ya tiene mucho que ver, es el espesor entre muros para uno dejar libre ese espacio para poder entregar cualquier tubería. Entonces, como todo esto se desarrolla derivado de un software que, así como el AutoCAD, vos vas planeando arquitectónicamente tu casa, hay unos muros que, así como cuando dejas buitrones dentro de un edificio convencional que necesitas esos espacios para que por ahí vaya la tubería, aquí también lo tenés en cuenta dentro del diseño. Entonces habrá un muro, por ejemplo, que lo necesitamos de 20 centímetros de ancho al menos en una porción para que por ahí vayan todos los ductos. Al software habrá que darle la indicación en la impresión de ese muro en particular que me deje el espacio suficiente, ya sea en este caso para tirar ductos o en este caso, por ejemplo, para un aislamiento térmico. Es que no tenemos nosotros mucho problema con esos climas extremos. Y obviamente ya está en la capacidad específica del arquitecto de hacer una integración no solo del texturizado natural que deja la impresión 3D, sino pues porque él se puede modificar, él se puede revocar, se puede estucar directamente, se le puede dar el acabado que estimemos necesario y después hacer todo un tema de armonía arquitectónica entre los muros impresos y techos, cielos, lo que defina el arquitecto, para lograr algo que creo que es el sentido ideal de la impresión 3D, y es que podamos tener la oportunidad de generar arquitecturas completamente diversas. Cuando traducimos, o sea, digamos que, y esto sí ya hace como parte de una posición un poquitico más idealista, y es que no sé por qué se estableció la necesidad que lo bonito de una unidad residencial, de una copropiedad, o que fuera más bonito, que las edificaciones todas fueran como producidas en serie, que tuviéramos la misma edificación, porque es que si traducimos a metros cuadrados, tendrían costos muy similares edificación de edificación si fueran todas diferentes. Obviamente a la gente se le puede permitir hacer cosas y es posible que hagan cosas irresponsables, pero ya dentro de la impresión 3D se abre la posibilidad de ser demasiado creativos desde el punto de vista arquitectónico para construir edificaciones que se integren al espacio, a la armonía de la zona, no sé, a gustos particulares, a eficiencia, a muchas condiciones, derivado de la posibilidad que la máquina pueda hacer el recorrido que yo quiera
a un precio igualmente razonable para cualquier otro recorrido. Entonces, en área, en teoría, este muro, si fueran estas dos áreas similares, me costaría lo mismo este muro que este muro, porque aquí hay que tener cuidado con uno de los eslogan que más morbo, por así decirlo, venden de la impresión 3D de edificaciones, es que se hace una casa en determinado tiempo, en horas. Entonces, por ejemplo, dicen, no es que tenemos una casa en 36 horas de impresión continua. No. Tenemos los muros de esa casa, ¿sí? Porque es que una casa se compone de muchas cosas más que muros. Entonces hay instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, carpintería metálica y madera, el techo. Entonces, no, nosotros tenemos en un tiempo eficiente, con un componente altísimo de creatividad, los muros en un tiempo muy eficiente. Entonces, esa es la oportunidad específica que nos da la impresión 3D en concreto. Y digamos que la gente la piensa desde condiciones, por ejemplo, como que la manera de empezar a hacer colonias espaciales. Es ahora para nosotros como muy complejo pensarlo, pero la manera de construir edificaciones en el espacio se hará inicialmente bajo impresión 3D. Es lo que inicialmente se pone en la teoría, porque podemos hacer un aprovechamiento tecnológico sin mayores necesidades de mano de obra, poder construir edificaciones con una máquina robótica mezclando y otra máquina, pues la misma máquina colocando. Entonces son focos hacia donde va la impresión 3D, que lo que abren es un panorama pues ideológico mucho más amplio sobre el sistema. En este sentido, pues finalmente y como conclusión, o sea, en resumen, estamos todos los que hacemos parte de este sistema constructivo escuchando qué es lo que va a pasar, qué es lo que se está desarrollando, estamos a la merced de los productos que la gente desee, digamos que sientan, esto es una necesidad que hoy no existe, una necesidad que creemos que se puede crear y que se puede solucionar de una manera eficiente, y es el derecho a ser únicos, ¿sí? A costos responsables, porque en algún momento lo veía dentro de lo ideal que era impresión 3D en concreto, que por allá cuando Henry Ford se inventó la producción en línea, ajustó la humanidad al hecho de que esta camisa, este reloj, este celular lo tuviera más personas, y la única manera de que fuera ambientalmente eficiente y rentable de poder brindarle desarrollos tecnológicos a la gente era hacer producciones en masa y que todos tuviéramos el mismo aparato para que eso pudiera ser rentable y entregable. Entonces la impresión 3D desde un punto de vista ideológico nos da la capacidad a un costo razonable de tener objetos diferenciadores. Puedes tener una matera que nadie tiene, una banca que nadie tiene o una casa que nadie tiene. ¿Sí? Que también se puede lograr con otros materiales, pero digamos que es posible que los costos empiecen a variar de una manera dramática. En cuanto a las condiciones actuales de la impresión 3D en concreto, en Colombia Argos es quien le apostó. Como les digo, ellos tienen en su laboratorio, tienen un brazo robótico en el que hacen pruebas pues, de mezclas para imprimir, tienen su impresora que es de, como les digo, de la marca Cobod, y tienen unos proyectos pues que por sabiendas han comunicado pues que van a hacer la impresión de algunas edificaciones. Cemex en México también tiene otra impresora, pero entonces digamos que estas impresoras se ajustan a escalas de laboratorio, porque hacen parte como de esas pruebas industriales. Muchas universidades han apostado por investigar y entender sobre el sistema. En Brasil hay como 3 universidades que tienen unos talleres de impresión, pero en la región, digamos, industrialmente todavía no se le ha apostado como en serio. Hace un tiempo, hace 8 años, pues estaba la impresora con concreto, pero es un proyecto también dentro de todo el sentido, pues como del manejo de imagen de con concreto que parecía como en generar una imagen, digamos, innovadora. Desafortunadamente, eso se ha quedado como mucho en el tiempo, porque ella está ya en la escuela de ingeniería
y no se ha hecho público, al menos desde el conocimiento personal, algo que se haga mucho con ella. En Estados Unidos sí hay varias empresas que industrializan casas. Hay una empresa que se llama Icon, que es una empresa que ella se atribuye la responsabilidad de desarrollar complejos urbanos impresos en 3D con logros actuales, eficientes, vendibles, casas de $350,000, casas eficientes, terminadas, eficientes para los climas, en funcionamiento, casas arquitectónicamente muy, muy llamativas. Entonces, yo creo que en algún momento cuando esto se masifique de esa manera, digamos que podremos tener industrias en Colombia un poquitico como más ajustadas. Lo que pasa es que la topografía, la capacidad de conseguir los equipos, las inversiones, el riesgo que generan esas inversiones, pues que son atenuantes muy fuertes para que en este país esta tecnología tenga una evolución un poquitico más ágil, por así decirlo. Sin embargo, pues al menos en mi empresa le apostamos, vamos ahí pedaleando, la gente ha tenido una aceptación importante y esperamos obviamente que nazcan otras empresas, porque es que entre todos vamos a pedalear de una manera más eficiente, porque yo creo que dentro del futuro de la impresión 3D en concreto está esa posibilidad de hacer soluciones súper particulares, desde un sentido arquitectónico, desde un sentido ambiental eficiente, porque por ejemplo hay una empresa, una fundación que se llama Green Souls, que ellos hacen rehabilitaciones de lechos marinos. Estamos imprimiendo unos elementos que se van a sembrar en el mar que ayudan a promover la vida marina. Entonces hay gente que tiene ideas supremamente creativas en las cuales la impresión 3D en concreto, porque como muchos concretos también podemos ser depósitos digamos, elementos que puedan aportar a todo lo que es, o materiales que puedan aportar a todo lo que es la economía circular. Entonces, Green Souls toma unos vidrios de dislicores y el vidrio se recicla y se muele y se integra a la mezcla y hace parte del material del agregado, pues, el agregado fino, y con eso construimos estas piezas y con eso se hace un aprovechamiento responsable del material. Entonces, hay muchas zonas y eso no se lo inventó ni Green Souls ni Materia Gris, ni mucho menos. Eso se ha hecho en otras partes donde se han impreso elementos como para promover el crecimiento coralino. Entonces, yo creo que hay oportunidades tanto en la región, pues tanto aquí en la economía local como nacional como regional, para que se empiece a promover el sistema y que el sistema pueda tener como una acogida profesional interesante y podamos sobre todo definir si el sistema de verdad puede solucionar algunos de los complejos problemas que tiene la industria de la construcción. En general, esto es como la bibliografía de lo que les he presentado y muchas gracias por el tiempo para los que nos han prestado la atención. Cualquier duda, entonces, las ahí entregará a mi correo electrónico. Será un gusto responder las dudas sobre lo que yo esté en capacidad de responder. Cualquier duda adicional, estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Jaime, por esta ponencia maravillosa. Yo sé que la gente va a estar muy contenta y activa, nuestros asociados y demás amigos también del gremio y gente que quiere aprender. Y al correo Jaime y de Iglesia C de Casa 13 @gmail.com, el correo que está apareciendo en la pantalla de ustedes en la parte inferior. Pueden dejar las preguntas para que posteriormente Jaime se las responda. Ingeniero, muchas gracias nuevamente por este espacio. Ahí queda colgado en YouTube también para todos los que quieran alimentarse de conocimiento en este tema impresión 3D en concreto. Jaime, muchas gracias. Julián, no, muchas gracias a vos por la invitación. Es un placer, es un orgullo también presentar para ustedes estos temas y estamos súper a la orden. Gracias, Jaime. Recuerden todos ustedes asociados que tenemos eventos este año, Foro de Minería, Foro de Arquitectura, la Expo Ferrocarriles y el 20º Seminario Andino de Túneles y Obras Subterráneas y segunda Expo, para que se vinculen, para que nos llamen a las oficinas de la SAI y pues si quieren asistir, conocer más o vincularse comercialmente, estamos esperando por ustedes. Nos vemos en un próximo martes de la SAI con más
temas de interés para todos ustedes. Hasta la próxima.